Entonces, nosotros tenemos nuestra planta y lo que vamos a hacer es que vamos a determinar las cargas en cada uno de los elementos. Tenemos nosotros, voy a hacerlo más grande acá, nuestra planta. Nuestra planta de entrepiso. Esa planta de entrepiso tiene ejes numerales y ejes literales. Entonces por acá tiene el eje uno, 2, 3, 4. Y por acá tiene los ejes numerales A, B y C. A, B y C. Son las distancias a centro de las vigas. Entonces acá este tiene 4 metros. 4 metros. 4 metros. 8 metros y 8 metros. Entonces, mis vigas voy a hacer como especie de un offset aquí. Todas tienen 0,40. Dibujo esto acá. Será una viga. Otra viga. Pues en AutoCAD es como si hiciera un offset 0,20 hacia arriba, 0,20 hacia abajo. Y estoy colocando el ancho de mi viga. Y nos falta esta acá. Entonces mis líneas azules son mis líneas de referencia, es decir, el eje. Y voy a borrar los pedacitos. Entonces esto viene, lo borro aquí.
Listo. Entonces, no voy a borrar las líneas azules, pero las dibujé como línea de referencia para que me sirvieran como guía para definir las distancias centro a centros. Entonces, esta distancia centro a centro de 8 metros, esta es de 8 metros, esta es de 4 metros centro a centro, y tengo viguetas. Entonces, mis viguetas están espaciadas cada 1 metro. Entonces, voy a colocar los ejes de referencia de las viguetas. Las voy a hacer en rojo. No me caben todas, como aquí tengo 8 metros, entonces me deben caber 7 viguetas. Voy a dibujar solamente 3, pero aquí tendré que distribuirlas todas. Entonces una vigueta a 1 metro, mi eje de referencia, una vigueta a 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Acá realmente me deben caber 8 viguetas, ¿sí? Como no tengo escala aquí, pues voy a solamente a dibujar estas que están aquí. Entonces también hago el offset de estas viguetas. Entonces por acá 0.10, 0.10, 0.10, 0.5 hacia un lado, 0.5 hacia otro lado, 0.5 hacia un lado, 0.5 hacia otro lado, 0.5 hacia un lado, 0.5 hacia el otro, y borro los pedacitos que no van. Esto aquí creo que pedacito aquí no va, pedacito acá no va. Eh, Viene ahora la otra vigueta. Me perdí, me perdí. Esta es una vigueta, viene esta otra. La hice muy pequeñita aquí, no alcanzo a borrar. Viene esta acá. Lo hubiese hecho en AutoCAD para que me hubiese quedado mejor. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Que la distancia entre viguetas es de 1 metro. Entonces, desde el eje de la primera, desde el eje de la viga a la primera vigueta, aquí tendré 1 metro. Desde la vigueta hasta la otra vigueta, aquí tendré 1 metro.
hasta la otra vigueta, acá tendré 1 metro. Entonces, para este caso, esto tiene un ancho, todas las viguetas que quepan en este pedazo y se van formando como estos cajones, ¿no? En última, aquí se forman como estos cajones. Hay un espacio, ese espacio es la vigueta. Acá viene la otra vigueta, que aquí no alcancé a borrarla. Entonces acá se formará como otro cajón. Luego viene la otra vigueta, que es esta que está aquí. Todas son viguetas. Y estas viguetas todas van en el sentido vertical. Acá tendremos que hacer el mismo dibujo de nuestra planta. Vigueta, todas las que quepan, todas las que quepan en la distancia de 8 metros. Entonces, las viguetas se representan como, se representan como vigueta. Las vigas, como veje así, por favor, se representan como vigas. Entonces, si mi entrepiso, si yo tengo, si el entrepiso es, por ejemplo, el entrepiso 1, entonces yo le coloco a la viga el uno el uno del que hace referencia al entrepiso y el 0,1 al tipo de la vigueta. ¿Qué es el tipo de la vigueta? Son de la viga. Son vigas que van recibiendo cargas iguales o cargas diferentes. Entonces nosotros tenemos vigas tipo. Por ejemplo, yo voy a comenzar a numerar acá. Y esta viga de acá la voy a bautizar con un nombre. Y el nombre es, entonces, estoy en el primer piso. Estoy en el primer piso. A esta la voy a llamar viga. Viga del primer piso. Y es una tipo 1. Voy a analizar lo siguiente. Esta viga 101 va a ser igual a la viga del eje C. Todas las vigas tienen 0,4 por 0,4. O la pregunta es, qué carga está recibiendo la viga del eje a la cual yo le coloqué el nombre de 101? ¿Qué carga está recibiendo esa viga? Parte del peso del entrepiso, correcto. ¿Qué más? ¿Qué va alrededor de la viga? Alrededor del edificio. La fachada. ¿Y qué le hace falta? El peso propio. Entonces la viga 101 entrepiso, recibe entrepiso, recibe fachada,
los muros de fachada, y recibe peso propio. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay? ¿Cuál es la distancia que hay desde el eje A hasta el eje de la viga? De la vigueta, perdón, de la vigueta. Entonces, hasta vamos a ponerle un nombre, hasta vamos a ponerle vigueta, BTA. Ahí estamos a ponerle BTA 101. Vigueta Vigueta 101. A esta le vamos a llamar Vigueta 101. Listo. Entonces, la distancia que hay desde el eje A al eje de la Vigueta 101 es 1 metro. Entonces, ¿cuánto es la longitud aferente de la viga 101? .5 metros. Listo, gracias. Hacia la izquierda la mitad no hay nada. Hacia la derecha la mitad 0.5. Entonces esta se lleva una longitud aferente de 0.5 metros. Ya ahí la tengo. Esta viga 101, acá entre paréntesis yo voy a colocar que es la viga del eje C. Del eje A, perdón. Viga del eje A. Ok. Entonces, miro mi viga del eje C. ¿Qué se está llevando mi viga del eje C? Mi viga del eje C también se lleva entrepiso. También se lleva fachada. También se lleva el peso propio. ¿Y cuánto va a tener de longitud aferente con respecto a la primera vigueta? Entonces por acá viene una vigueta. Todas las viguetas que caben aquí en los 8 metros. No las estoy dibujando todas. Entonces esa vigueta al centro tiene 1 metro. Entonces, ¿cuánto es la longitud aferente de la viga del eje C? Entonces, la viga de mi eje C. ¿Cuál es la longitud aferente que se lleva? Si la distancia cae desde el eje C a la primera vigueta es de 1 metro. ¿Me están escuchando, chicos? Ok. ¿Cuánto es la longitud aferente de la viga del eje C? Medio metro, ok. 0.5 metros. Gracias. Entonces, de acuerdo al enunciado, entonces todas las vigas de 0.4 metros por
0.5 metros. Para el caso de este problema, o sea que esta viga aquí también tiene viga de 0.4 por 0.5 metros. Ok. La fachada que tiene, la fachada que soporta esta viga del eje C es la misma fachada que soporta esta viga acá, y esas eran, esperen que no alcancé a copiar bien el enunciado, entonces voy a abrirlo del aula para ponerlo otra vez acá. Esto era, regáleme un segundito y pego bien esto. A ver. Listo, ok. Entonces, esto era lo que teníamos, ¿no? Entonces, todas las, eh, todas las vigas, no las veo por ahí. Ah, no, mentira. Entonces, el uso de la edificación con fachada y particiones de mampostería. Entonces, particiones de mampostería. Entonces, por todo el contorno, por acá por todo el contorno, va la fachada, o sea que la viga del eje A y la viga del eje C soportan la misma fachada. Soportan una fachada que tiene una altura de 2.7 metros. Entonces por acá, este soporta una fachada que tiene una altura de 2.5 metros y que tiene un espesor, esta fachada tiene un espesor de esa fachada, espesor de 0.15 metros. Espesor de esa fachada, 0.15 metros. Y esta fachada de la viga del eje C, pues también está soportando un muro de fachada que tiene una altura de 2.7 metros, 7 o 5, reviso bien,
altura de piso 2.7 metros. Entonces corrijo este valor acá. Este valor acá realmente es 2.7 metros. Sí, son diferentes. Son diferentes. Las vigas que van en el sentido vertical, entonces mi viga del eje C, las verticales tenían ancho de todas las vigas horizontales .3 por .25 y las verticales 0.25 por 0.25 por 0.5. O sea que estas realmente tienen sección de 0.25 por 0.5. Cero punto veinticinco y esta es 0.5. Cero punto 0.25. Listo. Entonces, nosotros vamos a tener que las vigas del eje C y las vigas del eje A van a recibir la misma carga del entrepiso porque tienen la misma longitud aferente. De 0.5 metros. ¿Qué está pasando con la carga que de la losa de entrepiso recibe la viga del eje A y la viga del eje C por peso propio? ¿Va a ser la misma o no va a ser la misma? Entonces, entrepiso tiene longitud aferente de 0.5 de la viga del eje A. Y la viga del eje E tiene la misma longitud aferente, que tiene la viga 101, ¿sí o no? O sea que la viga 101 y la viga del eje E van a recibir la misma, la misma carga del entrepiso, porque tienen la longitud aferente. Entonces son iguales. Entonces la carga de entrepiso de la viga 101 que está en el eje A es igual a la misma carga de entrepiso de la viga que está en el eje C. Para fachada, mi viga 101 soporta un muro de 2.7 y espesor de 0.5. Para mi viga del eje E soporta una carga de muro que tiene la misma altura y el mismo espesor. Por peso propio, entonces la viga tiene 0.25 por 0.5, la viga del eje A, y la viga del eje C tiene 0.25 por 0.5 metros. Es decir, que todo es igual. La viga del eje A es igual a la viga del eje C. Entonces mi viga del eje A, que yo la llamé VGA 101, esta es igual a la viga
del eje C son iguales, estas dos vigas son iguales, son iguales, ¿en qué son iguales? Son iguales en secciones transversales. Entonces, todas tienen 0,25 por 0,5, esta tiene 0,25 por 0,5, ok. Son iguales en longitud, son iguales en longitud. La viga del eje A tiene una luz 1,2 de 4 metros, una luz 2,3 de 4 metros, una luz 3,4 de 4 metros. Son iguales en las cargas que reciben. Reciben la misma carga entre piso, reciben la misma carga de fachada, la misma carga de peso propio y la misma carga viva. Y reciben la misma carga viva. Cuando eso sucede, las vigas se denominan vigas tipo. Entonces, estas dos son vigas tipo. Entonces, yo tengo mi viga tipo. Entonces, como la viga del eje A es la misma viga del eje C, y yo a la viga del eje A le coloqué de nombre BGA 101, entonces esta viga también se llama BGA 101. Entonces, si yo en una planta de entrepiso tengo 40 BGAs 101, yo solamente diseño una sola BGA y a las otras 39 les coloco el mismo acero longitudinal y el mismo acero acortante que calculé para la 101. Entonces esta viga de acá del eje C, la bautizo con BGA 101. Preguntas de esa parte, ¿quién tiene, muchachos? Mi BGA, mi BGA del eje B, BGA B. Entonces, para mi BGA del eje B, es esta que está acá. Entonces, mi BGA del eje B, ella va a tener la vigueta más cercana, va a estar a 1 metro hacia la derecha, y la otra vigueta más cercana va a estar a 1 metro hacia la izquierda de su eje. Listo. Entonces yo tengo mi BGAB. ¿Qué carga recibe mi BGAB? Entonces, ella recibe entre piso y peso propio. Estamos hablando solamente de cargas muertas, ¿listo? Entonces recibe entre piso y peso propio. Muro de fachada no recibe. El muro de fachada ya lo mostramos que solamente va en el contorno. Lo que está aquí en amarillo, lo que está aquí en amarillo es lo que estamos considerando nosotros como muro de fachada.
Entonces, yo reviso. Entonces, mi viga mi viga del eje B tiene la misma sección transversal. Tiene sección transversal de 0.25 metros por 0.5 metros. ¿Cuánto recibe la viga LGB de longitud aferente? 1 metro. Entonces, la mitad de 1 es 0.5, la mitad de 1 es 0.5. Voy a hacer el dibujo aquí para que más grande para que se vea más claro. Entonces, yo acá tengo, entonces por acá viene mi VGA del eje C. Por acá viene la primera vigueta. Entonces acá está mi primera vigueta. Acá está mi otra vigueta. Entonces la distancia que yo tengo del eje de la VGAB y la distancia que yo tengo del eje es 1 metro. No lo hice a escala ahí, entonces yo aquí tengo 1 metro. Acá tengo 1 metro. Y esta es mi VGA, que ya le vamos a colocar nombre. Del eje B. Entonces, acá habrán más viguetas. Entonces, por acá hay otra vigueta. Otra vigueta. Otra vigueta. Por acá otra vigueta. Otra vigueta. Otra vigueta. Y esto es BTA. Entonces acá tengo BTA. Acá tengo BTA. Aquí tengo BTA. Y aquí tengo BTA. Entonces la distancia al eje de esa BTA también es 1 metro. Todas están espaciadas 1 metro. Un metro. 1 metro. Y si nos fijamos acá, la distancia libre, la distancia libre que hay entre viguetas, la distancia libre que yo tengo entre viguetas es de 0.9 metros. Mi distancia libre de 0.9 metros. La distancia que tengo desde acá hasta acá, 0.9 metros. Y ya luego viene mi vigueta y tiene un ancho de 0.10 metros y tiene un ancho de 0.10 metros. Entonces, la distancia centro a centro de viguetas, esto realmente va al centro de la vigueta, es de 1 metro. Las viguetas van así, ¿sí? Todas las que quepan acá en 8 metros. ¿Cuántos espacios son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, eso serían el total de viguetas. El total de viguetas que irían acá. Cada 1 metro. Solamente estoy dibujando la línea de referencia. Cada 1 metro. Entonces,
1 metro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 metros. Y acá también 1 metro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 metros. Entonces ese serían el total de viguetas. 1, 2, 3, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros y 8 metros. O sea, tendría 14 viguetas en la dirección vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, tendría 14 viguetas. Entonces, acá lo estoy dibujando de una manera más grande, la separación entre esas viguetas. Entonces, mi separación entre viguetas de 1 metro a 1 metro. Esta vigueta tiene un ancho de 0.1 metros. Esta vigueta tiene un ancho de 0.1 metro. Esta viga tiene un ancho de 0.25 metros. Esta vigueta tiene un ancho de 0.1 metro. Esta tiene de 0.1 metro. La distancia libre entre estas dos viguetas es de 0.9 metros. La distancia libre es de 0.9 metros. La distancia libre de 0.9 metros. Distancia libre de 0.9 metros. Y esta vigueta tiene 0.1 metro. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto va a ser la longitud aferente de la viga del eje B? Mi longitud aferente de la viga del eje B. Hacia la izquierda se lleva la mitad de la luz, 0.5. Hacia la derecha 0.5, hacia la izquierda 0.5. O sea que esta es mi longitud aferente. Aquí tengo la mitad. Y aquí tengo la mitad. Esa es la longitud aferente que se lleva. Entonces se lleva aquí 0.5 metros. Al centro 0.5 metros. Y 0.5 metros. Es la distancia centro a centro. Mírala, acá está así. Entonces, no es la distancia libre, es la distancia centro a centro. ¿Listo? La libre es 0.90. Nosotros estamos tomando la distancia centro a centro. Entonces tenemos 0.5 y 0.5. Entonces la longitud aferente de la viga B es 1 metro. Entonces esta tiene longitud aferente longitud aferente de 1 metro. Entonces comparo a ver si también soporta las mismas cargas. Entonces, miro, tiene las mismas dimensiones, 0.25 por 0.5. Tienen las mismas luces, luz 1, 2 de 4 metros, luz 2, 3 de 4 metros, luz 3, 4 de 4 metros. Las mismas luces. La carga del entrepiso es el doble de la carga de entrepiso que soporta la viga del eje A o la viga del eje C, ¿sí? Porque esta solamente tiene longitud aferente 0.5. Entonces la carga de entrepiso que va a soportar esta es el doble. La viga del eje B es el doble, porque ella tiene 1 metro de longitud aferente, mientras que la viga del eje A y del eje C tienen de longitud aferente 0.5. Pero adicional a eso, la viga del eje A y del eje C tienen
que soportar una carga de un muro de fachada, tienen que soportar una carga en un muro de fachada y esta no lo tiene. Entonces son iguales en longitudes y dimensiones, pero en cargas son distintas. Entonces, como son distintas, comienzo a darle nombre. Entonces, esta se me va a llamar, ¿en dónde está? Está en el entrepiso 1. Entonces, ella está en el entrepiso 1. Entonces, VGA, viga 1. ¿Qué tipo es? Incremento el número. Ya salí de las vigas tipo 1, entonces esta será tipo 2, 102. Si tuviera un piso arriba, entonces ya comienzo con VGA 2 y voy referenciando cada una de mis vigas. Voy a mirar, voy a mirar mi viga del eje 4. Voy a mirar mi viga del eje 4 para bautizarla, para ponerle un nombre. Sí, señor. No, porque para que sean tipo, todas deben tener las mismas luces, los mismos apoyos, las mismas sesiones transversales y las mismas cargas. Sí. No, porque entonces estoy perdiendo dinero. Estoy perdiendo dinero, ¿por qué? Porque estoy colocando más acero del que realmente requiere. Y de eso se tratan todos los diseños, de que nosotros optimicemos, de que tenga resistencia, que sea económico y seguro, ¿sí? Entonces, si yo tengo muchas vigas y yo analizo todas mis vigas, entonces cojo mi viga que soporta más cargas y a todas le coloco lo mismo, no estoy optimizando a cero. Ya vamos a ver la diferencia, ya vamos a ver la diferencia de cargas que hay entre esta y esta que es grande. Entonces seguramente a la 102 los momentos actuantes van a ser muy diferentes con respecto al VGA 101 y con respecto al VGA 102. Ok, entonces vamos a analizar nuestra viga del eje 4, pero la vamos a analizar con longitudes aferentes. ¿Cuánto es la longitud aferente de la viga del eje 4? 2 metros. Muchas gracias. ¿Quién tiene dudas? Ok, entonces mi viga del eje 4, la mitad son 2 metros hacia arriba y la mitad son 2 metros hacia abajo. Entonces mi longitud aferente son 2 metros. Voy a anotarla por acá. Esta la voy a llamar VGA del eje 4. VGA del eje 4. Entonces, vamos colocando L aferente, aferente 2 metros. Listo. L aferente 2 metros. ¿Qué carga soporta la VGA 4? Fachada, peso propio y qué más. Y las cargas puntuales de las viguetas, que es la carga del entrepiso. Entonces coloquemos aquí cargas puntuales. Sí,
Sí, sí, o sea que va a ser mayor, ya sé a tu pregunta que va, o menor, ¿no? Porque esto será punto 25 sobre 2.012.5 más punto 90. Realmente la longitud aferente esta, entonces coloquémosla acá. Realmente la longitud aferente esta, ¿cuánto es? ¿Por qué 0,50? No, ella tiene de ancho punto 25, entonces punto 25 entre 2 es 1, ok, más punto 90. No, no, el ancho de la viga 102 es 0.25 metros. Cuando nosotros nos dan la sección, el primer valor es el ancho y el segundo valor es el alto. Entonces, esto tiene 0.25. 0.25 metros, listo. Entonces, la mitad que hay, lo que hay de aquí a aquí es 0.125 y lo que hay de aquí a acá debe ser 0.90, ¿no? 1 punto. Ah, ok, listo. O sea, aquí tengo el 0.5, sí, sí, así es. Ok, entonces esta tiene la única que cambia, 1.08 metros. Ah, y la de esta esquina también va a cambiar, ¿no? La de esta esquina, ¿cuánto hará? Solo las de las esquinas, ¿no? 0.25 también. Sí, ok. 0.54. Entonces la pregunta que hacía el compañero es la siguiente. Dibujemos esto en grande aquí. Yo voy a mirar un corte, entonces mi corte viene así. Eh, por acá viene mi entrepiso, voy a hacerlo aquí abajo. Entonces acá viene mi entrepiso. Y mi entrepiso aquí viene mi viga grande. Entonces acá viene mi viga. Viene aquí así. Viene acá así. Y viene aquí. Y viene y sube acá. Entonces continúa por acá. Y acá viene aquí así. Pero ya esto es una vigueta. Entonces viene aquí así. Y viene aquí así. Y luego viene y continúa hacia allá. Viene aquí así. Viene y baja aquí así. Viene aquí así. Viene aquí así. Y continúa hasta el fondo, ¿no? Continúa hasta el fondo hasta que llega y toca la viga de borde de la esquina. Y hacia acá, entonces viene acá, es esta vigueta de aquí. Entonces viene acá, viene y baja aquí.
viene aquí, el ancho de la vigueta, continúa, aquí hay otra vigueta, viene aquí así, sube acá, viene y continúa hasta que nosotros terminemos el corte. Entonces aquí viene, entonces este es corte del entrepiso. Entonces esta viga, esto es corte de entrepiso. Entonces mi viga del eje A tiene un ancho de 0.25. 0.25 metros. 0.25 metros. Mi vigueta tiene un ancho de 0.1 metro. Mi vigueta tiene un ancho de 0.1 metro. Mi distancia libre es de 0.9 metros. Mi distancia libre es de 0.9 metros. Distancia libre 0.9 metros. Distancia libre 0.9 metros. Vigueta de 0.10 metros. Vigueta de 0.10 metros. Y mis ejes. Entonces, mi eje va a estar aquí en la mitad. Entonces, mi eje de referencia está en la mitad de la viga. Mi eje de referencia está en la mitad de la vigueta. Mi eje de referencia está en la mitad de la vigueta. Entonces, si yo analizo esta vigueta, su longitud aferente, su longitud aferente hacia la derecha, va a ser 0,5. Entonces yo aquí tengo 0,5 y 0,45, entonces yo voy a tener 0.5. Entonces acá la mitad de esto hasta aquí es 0,45. Y 0,45. Tengo esa mitad ahí, 0,45, 0,45, listo. Y lo mismo para acá. Pero la mitad de mi vigueta es 0,5. O sea, 0,5 y 0,45, 0.05. Esta mitad de aquí es 0.05, la mitad de 10. Acá yo tengo 0.05 metros. Entonces significa que la longitud aferente mía en esa viga hacia la derecha va a ser 0.5 metros. Entonces mi longitud aferente hasta acá es 0.5 metros. 0.5 metros. Y mi longitud aferente hacia la izquierda, que está aquí en la mitad, más o menos, también es 0.5 metros. Es decir, que esta vigueta se lleva 1 metro de longitud aferente como la mayoría de viguetas interiores. ¿Dónde lo había hecho? Entonces, interiores. Entonces, esta se va a llevar 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro de longitud aferente. Y esta se va a llevar 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro y 1 metro de longitud aferente. Pero ¿qué va a pasar con mi viga del eje B? Como ella tiene mayor ancho, el aporte del B va a ser más grande. El aporte de mi B va a ser más grande. Entonces yo tengo acá, voy a mirar esta vigueta aquí también
entonces esta vigueta de acá, también le voy a colocar su longitud aferente. Entonces, esta vigueta se va a llevar 1 metro también. Entonces, esta se va a llevar al centro 0,5 y al centro 0,5. O sea, hasta acá, hasta aquí, yo tengo 1 metro de longitud aferente. Acá tengo 1 metro de longitud aferente. 1 metro de longitud aferente. Y entonces esta ¿cuánto tiene? De aquí a acá yo tengo, de aquí a acá yo tengo punto 45, ¿sí? Voy a hacerla en color. Entonces, de aquí hasta acá, yo tengo punto 45. Entonces, acá tengo punto 45 al borde de la viga y acá tengo punto 45, ¿sí? Punto 45. Entonces, acá tengo punto 45. Acá tengo punto 45 al borde de la viga y acá tengo punto 45. Y mi viga tiene de aquí hasta acá, punto 25 sobre 2 y de aquí hasta acá punto 25 sobre 2. O sea, aquí tiene punto 25 metros. Es decir, que mi viga del eje B se está llevando de longitud aferente 1.05 metros. No sé si alguno tenga preguntas ahí. Uno quince, sí, gracias. Entonces acá tenemos de longitud aferente 1,15 metros. Ok, 1,15 metros. El ejercicio de la viga de borde, entonces, no va a ser de 0.5, la longitud aferente. Esa longitud aferente va a ser de 0.525, si mal no estoy. La viga del eje A y la viga del eje C realmente se van a llevar de longitud aferente 0.45 más 0.45 más 0.25 entre 2. 0.575 es la longitud aferente que realmente se van a llevar las vigas del eje C y las vigas del eje A. Si es claro de dónde nos sale ese valor, si repitiéramos el mismo ejercicio, pero en la viga de borde. Entonces yo aquí tengo, voy a hacerla acá, un ladito, suponiendo que esta sea entonces aquí tengo mi VGA 101. Mi VGA 101 y viene mi vigueta por aquí. Por acá viene mi vigueta. Por acá viene mi vigueta. Y esa es una BTA. BTA, la distancia de 0.9 metros. El ancho de 0.1 metros.
0.1 metros. Entonces acá abajo, pues como dice aquí, voy a hacer el dibujo del corte. Entonces aquí tendré mi BGA 105. Luego viene aquí mi vigueta. Esto continúa. Acá viene aquí así. Acá así. Y coloco los respectivos valores. Entonces esto tiene 0.9 metros libre. Esto tiene 0.25 metros. Esto tiene 0.10 metros. Entonces, la longitud aferente que se va a llevar, la longitud aferente que se va a llevar es 0.45. Hasta acá tengo 0.45 metros. Y acá tengo la mitad de la viga, que es 0.25 metros sobre 2. Y eso es 0.575. Entonces corrijamos los valores. Corrijamos los valores de las longitudes aferentes. .575. 0.57 0.575 metros. Cero punto 57 metros de longitud aferente tendrían esas vigas. Eh, miremos el dibujo. Entonces aquí en el dibujo yo tengo un primer pedazo que es 0.45, esta distancia que va de aquí hasta aquí. 0.45. Y la longitud aferente yo la determino hasta el eje. Entonces el eje de la viga, está aquí. Entonces la distancia que hay de aquí hasta acá es 0.25 sobre 2, media viga. La viga tiene un ancho de 0.25, entonces la mitad es 0.25 sobre 2. Entonces la longitud aferente sería 0.45 más 0.25 sobre 2. ¿Ese valor cuánto da? Listo, 0.575. Esa sería la longitud aferente. 0.575. Y la otra también tengo que corregirla. Acá arriba. .575 metros. Ok. Entonces el solo hecho que aumente, que exista diferencia entre anchos de secciones transversales ya cambia. ¿Sí? Ya va a cambiar. Entonces para, para la viga
del eje B. Continuamos acá. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? Preguntas, dudas hasta ahí, ¿quién tiene? Listo, ok. Entonces cuando se presentan cambios en los anchos de las secciones transversales, entonces en esos elementos va a variar la longitud aferente. Por ejemplo, acá, el cambio que hay entre la viga y la vigueta es que esta tiene 0,10 y esta tiene 0,25. Entonces aquí va a haber un cambio de la longitud aferente, ya no va a ser un metro. Para la viga 102 igual lo mismo. Entonces aquí tengo un cambio de 0,25 de esta sección transversal y los elementos laterales que son vigas tienen dimensiones de 0,10. Entonces ahí cambia. Preguntas, dudas ahí de esa parte, ¿quién tiene? Listo, ok. Entonces, viga LGB soporta entrepiso, soporta el peso propio, tiene una longitud aferente de 1 metro. No, esta es viga, estamos en la viga 4. Entonces, mi viga 4, esta es la del eje B 1.15, ok, listo. Muchas gracias. Esta me cambia 1.15 metros. Listo. 1.15, listo. Entonces, mi viga del eje 4. Entonces, mi viga del eje 4, en este sentido no tengo inconvenientes. Todas las vigas eran de 0.3 por 0.5 metros. Entonces, la longitud aferente que tiene la viga del eje 4 es de 2 metros. Y soporta la fachada, el peso propio, soporta fachada, soporta el peso propio, soporta fachada, peso propio y las cargas puntuales que llegan del entrepiso o la carga del entrepiso. Esto acá realmente es carga de entrepiso. Entonces, mi viga del eje 4 es la misma viga del eje 1. Entonces, ¿con cuál continúo? Con BGA del piso 1, pero ahora es la 3. Y la viga del eje 4 es tipo con la viga del eje 1. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? Entonces, mi viga 1 tiene la misma sección transversal. Mi viga 1 tiene la misma sección transversal que mi viga del eje 4. Tiene las mismas luces. Tiene las mismas luces. 8 metros y 8 metros. Soportan un muro de fachada. Soportan un muro de fachada y tienen su peso propio. Entonces son iguales. Como son iguales, la viga del eje 1 es tipo con la viga del eje 4. Y continúo numerando. Entonces ya voy por la BGA 101. Entonces esta de acá se llama BGA del primer piso y la que continúa es la 3. Y como es igual con esta de aquí, y como es igual con esta de aquí, esta también es BGA 103. Me faltan la 2 y la 3. Me faltan la 2 y la 3. Entonces, la BGA del eje 2
BGA del eje 2. ¿Cuánta es su longitud aferente? Mi BGA del eje 2, ¿cuánto es su longitud aferente? ¿Me escuchan, chicos? Eh, Esta era de... Esta era de punto 3, punto 0.3 por 0.5. No, porque la distancia centro a centro son 4 metros. Acá hay 4 metros, muchas gracias. 4 metros y 4 metros, ¿listo? Y estas vigas tienen ancho de punto 3. Entonces tiene longitud aferente de 4 metros. ¿Qué peso soporta? Su peso propio, su peso propio y soporta la carga del entrepiso, la carga del entrepiso, que son las cargas puntuales que vienen de las viguetas. Entonces las viguetas reciben la carga de la loseta superior, toda la carga que recibe la loseta superior, acabados de pisos, muros no estructurales y la transmite a la vigueta. Y las viguetas las transmiten como cargas puntuales. Entonces, la viga del eje 2 tiene longitud aferente de 4 metros, tiene peso propio, tiene entrepiso y no más. Y mi viga del eje 2 es igual a mi viga del eje 3. Entonces, mi viga del eje 3 tiene la misma luz de 8 metros, tiene la misma luz de 8 metros, desde A hasta B tiene la misma luz de 8 metros, desde B hasta C tiene la misma sección transversal. Entonces las secciones de las vigas horizontales son de 0.3 por 0.5 metros. Entonces, mi BGA 2 es igual a mi BGA 3. Entonces continúo. Estoy en el entrepiso 1. Estoy en el entrepiso 1. Entonces, entrepiso 1, esto es BGA. Del piso 1 y el tipo que continúa es, voy en A103, entonces esta es 104. Y como esta de acá es igual, esta también se llama BGA 104. Ya hacerla por acá un ladito. BGA 104. ¿Cuáles me faltan bautizar? De este entrepiso, ¿qué me hace falta bautizar? De este entrepiso, ¿qué me hace falta bautizar? Las BTA. ¿Sí? La viga 4 del eje 4. Porque la distancia que hay desde el eje de la viga del eje 4 al eje de la viga del eje 3 son 4 metros.
Distancia eje a eje son 4 metros. Distancia que hay desde la viga del eje, desde la viga del eje, desde la viga del eje 4 a la viga del eje 3 al eje son 4 metros. Entonces la mitad de 4 es 2. Mitad hacia arriba, mitad hacia abajo. Hacia abajo, como no tengo longitud aferente, es 0. Y la mitad hacia arriba es 2 metros. Con mucho gusto. Entonces, vigueta. ¿Cuánto tiene de longitud aferente vigueta? Todas tienen 1 metro. Entonces esta está hacia la izquierda 0,5, hacia la derecha 0,5. Para este caso, todas las viguetas tienen una longitud aferente de 1 metro. No significa que en la distribución de viguetas todas vayan a quedar iguales. Entonces, generalmente las viguetas que están cercanas a los bordes de las vigas, esa distancia no se conserva. ¿Sí? Esa distancia no se conserva. Pero para este caso, como todas están a 1 metro, como todas están a 1 metro, entonces nosotros tenemos que longitud aferente de todas las viguetas es 1 metro. L aferente. Longitud aferente. Entonces, longitud aferente, 1 metro. ¿Y qué soporta la vigueta? Ya el peso propio está en el análisis de la carga muerta del entrepiso. Entonces, esto soporta entrepiso. Y dentro del entrepiso está el peso propio de la vigueta. Entonces, cuando hacíamos el análisis de carga muerta, entonces por acá teníamos vigueta en alguna parte. Acá está. Teníamos vigueta, ¿listo? Entonces no es necesario repetir el peso propio para la vigueta, porque el peso propio lo consideramos cuando hicimos el análisis del entrepiso. Preguntas hasta ahí. ¿Quién tiene? Preguntas, dudas, hasta ahí. ¿Quién tiene? Ok, entonces bauticemos las viguetas. Todas son, entonces alguna que le pueda colocar esta. Entonces aquí tengo BTA, BTA. ¿En qué piso está? En el piso 1. ¿Cómo se llama 01? Y la que sigue también es BTA, que está en el piso 1. Se llama 1 porque son iguales. Las 14 viguetas se van a llamar BTA 101. Preguntas, dudas, hasta ahí. ¿Quién tiene? Las riostras se diseñan para su peso propio y realmente ya solamente se colocan es para rigidizar el entrepiso, para darle mayor rigidez. Entonces, pues las riostras van a apoyarse en la vigueta. Yo podría colocarle donde va la riostra. Una riostra es una vigueta
que es perpendicular a las viguetas principales. Entonces yo le pongo la reacción del peso propio de la riostra y hay un porcentaje de carga viva que se le debe asignar de acuerdo a la NSR10 para el diseño de la riostra. Entonces esas riostras son elementos que van en posición horizontal. Son viguetas, se consideran como viguetas, entonces irían aquí así. Y se coloca cuando las luces de columnas es mayor o igual a 4 metros. Es lo que recomienda la norma, que se coloque en riostras. ¿Sí? Listo, ok. Entonces, vamos a transmitir las cargas. Entonces, ¿qué tendríamos que haber hecho? El análisis de carga muerta del entrepiso. Entonces, tengo lo siguiente. Ya lo habíamos hecho, ¿no? Entonces, si es entrepiso, entonces tomamos el análisis de carga muerta del entrepiso que lo habíamos hecho por aquí. Entonces, ya lo habíamos explicado precisamente para este mismo ejercicio, para no repetir esto. Losa superior, losa inferior, viguetas, aligeramiento, acabados de pisos y muros no estructurales. Nos dio una carga muerta del entrepiso de 792.8 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces vamos a ver cuál es la carga muerta de servicio que se va a, a la BGA. Miremos, tengamos presente ese valor ahí. Voy a copiarlo para llevármelo porque lo va a necesitar. Control C. Este es. Entonces vamos a decir aquí carga muerta de servicio. Viga 101 entrepiso. Entonces mi valor de la carga entre piso, este es mi peso entre piso, peso entre piso 792. Entonces la carga muerta de servicio de la viga 101 va a ser igual a la carga del entrepiso, mi carga del entrepiso 792.8 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, multiplicada por la longitud aferente que tiene la BGA 101. ¿Cuánto era? 0.575 metros. 0.575 metros. Le voy a sumar el peso propio de la viga. El peso propio de la viga. Entonces la viga BGA tiene sección transversal de 0.25 por 0.25 por 0.5 metros. 0.25 metros por 0.5 metros. Y lo multiplico por el peso específico del concreto, 2400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Y ahora le voy a sumar el peso propio del muro.
ese muro que tiene una altura de piso, si mal no estoy, creo que era de 2.7, el de la fachada. 2.7 y un espesor de 0.15. 2.7 metros, espesor de 0.15 metros. Y el peso específico de ese ladrillo creo que era 1850. ¿Cuánto era? ¿Alguno tiene el peso específico de la mampostería del ladrillo macizo? Por aquí está anotada en alguna parte. 1800. Ok, listo. Entonces acá 1850 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Y opero. Entonces esta es la carga muerta de servicio de la viga del eje 101. Que eso dará. Entonces, carga muerta de servicio, 1505.11 kilogramos fuerza sobre metro. Ok, listo. Punto 25 por punto 5 por 2400 más 2.7 por punto 15 por 1850. 1505.11 kilogramos fuerza sobre metro. Listo. Entonces, entonces si nos dicen la carga de uso, si nos dicen la carga de uso es 250 kilogramos fuerza sobre metro. Entonces, recuerden que esta carga de uso va a depender si es institucional, residencial, educativo y lo buscamos en la norma. Entonces, carga de uso 250 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Entonces, mi carga viva de servicio, va a ser igual a la longitud aferente, que sigue siendo 0.575 metros, multiplicado por la carga muerta, la carga de entrepiso o la carga viva, carga de uso o carga viva, 250 kilogramos fuerza sobre metro lineal. Entonces acá calculamos cuánto es la carga viva de servicio que va a llegar a la viga 101. Entonces acá nos van a llegar 143.75 kilogramos fuerza sobre metro. Ok. Entonces, ¿cuánto va a ser mi carga? ¿Cuánto va a ser mi carga última? Selecciono la más crítica. Entonces, mi carga última, la más crítica es 1,2 de mi carga muerta de servicio más 1.6 de mi carga viva de servicio. Es decir, que acá vamos a tener 1.2 de la carga muerta de servicio, que va a ser
Carga muerta, ¿dónde está? 1505.11. 1505.11 kilogramos fuerza sobre metros más 1.6, 1,6 por mi carga viva de servicio, 143.75. 143.75 kilogramos fuerza sobre metros. Gracias. Entonces tenemos una carga última de 2036. 2036, 13 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Sobre metro. Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? Ok. Entonces ya yo tengo la carga, ya yo tengo la carga última que llega a mi viga. Debo calcular sus fuerzas internas. Entonces, acá le meto el prerequisito que es análisis estructural. Entonces vengo y dibujo mi viga, que es mi viga 101. Entonces yo por acá tendré BGA 101, que es la misma BGA. Bueno, BGA 101 que son dos. Entonces BGA 101 son dos vigas. Entonces son dos vigas. ¿Y qué tengo? Pues yo tengo que mi viga se está apoyando en mi 101. Mi 101 se está apoyando en 1, 2, 3 y 4. Y para este caso las luces son 4 metros. Entonces esta viga se apoya en el eje 1, se apoya en el eje 2, se apoya en el eje 3, se apoya en el eje 4. Y la distancia que hay entre centros a centros es 4 metros. 4 metros. 4 metros. 4 metros. Y esa viga llega a una intensidad de carga última llega a una intensidad de carga última de 2036.13. 2036.13 kilogramos fuerza sobre metros. Entonces eh, ya vengo y analizo mi viga por cualquier método de análisis estructural. Yo voy a recomendar que para el parcial lo hagamos por el método de giro de flexión, ¿sí? Entonces, por giro de flexión, yo tengo que tomar cada uno de esos tramos, ¿sí? Voy a recordar rápidamente antes que se cierre. Tenemos 4 minutos. Entonces, recuerden que por giro de flexión, entonces nosotros tenemos que Mn es igual a 2E por I sobre L multiplicado por 2 teta n más teta f
más teta F más 3 veces delta sobre L más el momento fijo de empotramiento. Entonces nosotros revisamos nuestras tablas de momentos fijos de empotramiento. Por momentos fijos de empotramiento, una viga, una viga que tiene intensidad de carga uniforme, sus momentos fijos de empotramiento son momentos fijos de empotramiento W por L cuadrado sobre 12. O la resolvemos por 3 momentos. La resolvemos por 3 momentos. Vamos a ver si me acuerdo la ecuación de 3 momentos. Es mn por mn menos 1. A ver si me acuerdo. Se nos acabó el tiempo. ¿Qué pasa con las viguetas? Las viguetas se idealizan en sus apoyos extremos como si fuesen simplemente apoyadas. Entonces nosotros vamos a tener en la idealización de nuestras viguetas que el extremo de la vigueta es simplemente apoyada. Entonces nosotros tendremos para esa vigueta entonces tengo mi vigueta BTA 101, mi BTA 101, entonces en los extremos se idealiza como si fuesen apoyos simples. Mi vigueta se está apoyando en las vigas del eje 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y la distancia que hay entre ellas es de 4 metros. Y calculo cuánto es la carga última. Entonces para mi vigueta 101, entonces yo tengo que mi carga muerta de servicio es la carga del entrepiso, esa carga del entrepiso que era 792.8 kilogramos fuerza sobre metros. 792.8. 792.8 kilogramos fuerza sobre metros y tienen de longitud aferente 1 metro, o sea que esto es 792.8 kilogramos fuerza sobre metro. Y la carga viva de servicio de la vigueta, entonces de acuerdo a ese uso que estábamos usando nosotros, 250 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados por 1 metro. Entonces aquí tendremos 250 kilogramos fuerza sobre metro. Entonces, ¿cuál es la carga última? La carga última que soporta esta vigueta, 1.2 de la carga muerta, 1.2 de la carga muerta de 792.8 kilogramos fuerza sobre metro,
más 1.6 de la carga viva de 250 kilogramos fuerza sobre metro. Entonces, esta vigueta tendrá una carga última 1351.36 kilogramos fuerza sobre metros. Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? Sí, señor. Sí. Eh, Corrámoslo. Eh, toca correrlo. Eh, Toca correrlo porque, bueno, no sé, siento que voy atrasado a pesar de que hemos avanzado mucho. Pero en principio consíganse un plano de una casa de 4 pisos. Consíganse un plano arquitectónico y el lunes lo miramos y lo discutimos. ¿Cuándo tenemos el otro parcial? El martes, ¿verdad? Ah, ok, o sea, estamos a tiempo. O sea que en la próxima clase terminamos este ejercicio. Y en la próxima clase creo que sí, sí. Búsquense la planta de una casa, de 2, 3 pisos arquitectónicos. Y ustedes búsquense el AutoCAD y me lo comparten en la pantalla y yo les voy dando las indicaciones de lo que vamos a hacer. Ah, está bien.